La tercera cosa que tenemos que ver, tercer asunto acerca de Pedro, es que él es representante de todos en su fortaleza y debilidad. Es ejemplo de lo que fue y de lo que hizo para todos nosotros. En el apóstol Pedro vamos a ver reflejado lo que nos gusta y lo que no nos gusta, lo que no deberíamos de ser y lo que deberíamos de ser a la misma vez. Y nunca podemos ver este texto fuera de su propio contexto y, por supuesto, de toda la Escritura, incluso de este mismo Evangelio. Todos los creyentes, y lo miraremos en otra ocasión, todos los creyentes vamos a atar y desatar, como nos está diciendo aquí. Es decir, no es únicamente el apóstol Pedro que le dice en el versículo 19, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bien, cuidado, no podemos decir que esto es únicamente a Pedro por su posición, no, es a Pedro como representante. ¿Por qué? Porque en el capítulo 18, cuando pasáis a dos capítulos, o un capítulo después, el capítulo 18, en el versículo 18, en el contexto de hablar de la Iglesia, en el asunto cómo deberíamos de actuar ante el hermano que peca o ofende, fijaros lo que dice en el versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis, plural, en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y esto lo está trayendo en el contexto de la Iglesia. Cuando tenemos que traer el asunto como última palabra o voz o decisión, la misma iglesia e iglesia local en este contexto. Es importante que después podáis leer con tranquilidad capítulo 18 del versículo 15 al versículo 20 en lo que nos está diciendo acerca de este asunto. No es únicamente la posibilidad de atar a un solo hombre, sino que este hombre representa lo que nosotros, como iglesia, podremos hacer. ¿De acuerdo? Bien. Lo segundo que tenemos que decir a esto es que lo que está hablando en este pasaje del capítulo 16 acerca de Pedro, y que lo está diciendo también para los demás apóstoles, es que ellos van a ser el fundamento de los apóstoles y profetas del que Pablo, en Efesios capítulo 2, versículo 20, está hablando. En él nos dice que el apóstol, que los apóstoles serán fundamento, pero que el fundamento principal, nos dice Pablo, será nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo en el contexto que hemos leído de Primera de Pedro capítulo 2? Fijaros bien, nos dice: todos los creyentes seremos piedras vivas de un edificio vivo, el templo santo, el pueblo de Dios, ¿no? Piedras vivas del pueblo de Dios, sí. Pero la piedra principal, la piedra angular, es el Señor Jesucristo. Lo que nos está hablando aquí no es únicamente Pedro que será la piedra, sino que todos nosotros, siguiendo el ejemplo y el caso que vemos en Pedro, seremos piedras vivas. Pero que no olvidemos que la piedra angular es el Señor Jesucristo. Así como ya hacíamos referencia en otra ocasión, que nosotros somos el cuerpo y somos miembros, pero Cristo será siempre la cabeza. Nunca Cristo va a dejar su autoridad. Nunca Cristo va a dejar su posición. Nosotros seremos la representación, la Iglesia seremos la representación de Cristo aquí en la tierra. El fundamento básico, 1 Corintios capítulo 3, el fundamento básico es nuestro Señor, en el cual o sobre el cual nosotros podremos edificar. Cristo, Él es el único. Es por eso que, por ejemplo, pasajes o versículos como el que Pablo dice en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 12, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Cristo hombre, son tan importantes. No lo olvidemos. Una y otra vez tendremos que hacer reverencia a que tú, sea quien seas, te encuentres donde te encuentres,
no debes de ir a buscar salvación a la iglesia. No debes de ir a buscar salvación en méritos propios, ni en los méritos de nadie, ni en la intercesión de nadie, ni en confesión de nada. No son confesores, no son hombres, no son instituciones. El único mediador en el pasado, en el presente y en el futuro hasta que Él venga es nuestro Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente Él. Esto es importante que lo podamos recordar. Como Pedro, también nosotros tenemos una tarea principal y cuando hablemos de atar y desatar veremos las ideas fundamentales acerca de nuestra vida y representación de Cristo en el evangelismo y en la edificación de la Iglesia. Pero tenemos que recordar aquí, como lo hace el Evangelio en su capítulo final, en el capítulo 28, le dice no a uno, sino a todos los discípulos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. No es de uno, no es de unos cuantos o de alguien personal que tenga unas características concretas, no. Los creyentes, y en ellos la Iglesia, es decir, Pedro representando a los creyentes, que es la Iglesia, tendremos que ir por todos los lugares predicando el Evangelio y bautizando en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que tenemos que concluir entonces? Que en ningún momento Pedro toma el lugar de Cristo. No, Pedro toma el lugar de los creyentes. Él nos está representando. Y nosotros tenemos que tener esa misma transformación, tenemos que tener esa misma declaración y firmeza de Pedro. Todos debemos recordar que somos pecadores como Pedro, todos tendremos que trabajar en nuestro propio estado espiritual, todos tendremos que buscar en algún momento como creyentes nuestro arrepentimiento y nuestra confesión al Señor Jesucristo, y todos tendremos que volver a levantarnos para seguir con la tarea, como lo hizo el apóstol Pedro. Recordando siempre que igual que él, Pedro, también nosotros somos piedras vivas, pero que Cristo es el fundamento principal. No solamente esto, sino que tenemos que recordar algo que también el Señor Jesús le iba a decir en el capítulo 18, versículo 1, algo que Pedro tiene que recordar con todos ellos. Algunos discípulos, dice capítulo 18, versículo 1, en aquel tiempo los discípulos le vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Fijaros bien, son los discípulos que están viniendo a Jesús diciéndole quién es el mayor. En ningún momento ninguno de los discípulos había entendido que Pedro era el mayor. No lo habían aceptado ninguno. Todavía estaban en esa lucha viendo a ver quién iba a ser el mayor entre ellos. Por tanto, más adelante nos vamos a encontrar en el capítulo 20 que una de las madres de dos de los discípulos vendrá, oye, ¿por qué no se sienta uno a la izquierda y otro a la derecha? Todavía ninguno de ellos había dicho ni reconocido que Pedro tendría autoridad sobre todos ellos. Esto es importante que lo recordemos. Pero ahí aprovecha nuestro Señor Jesús para hacer una declaración. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿O quién es el mayor en la obra de Cristo? El más pequeño, el que esté dispuesto a servir. El mayor servirá al menor. Y lo que nos dice en este capítulo 18, como lo que va a decir después en el capítulo 20, o cómo Él lo va a manifestar cuando lava a los discípulos, los pies de los discípulos, ¿no? en la última cena, es algo que nosotros tendremos que estar recordando siempre. Mirad, en la Iglesia no hay uno más grande que otro. Hoy, por supuesto, no hay apóstoles, no hay profetas en el sentido del Antiguo Testamento. Hoy lo que hay son maestros, son pastores, son ancianos, diáconos, líderes, responsables, guías, como queramos verlo. Pero ninguno en la Iglesia es mayor que otro. Cuando leáis con atención en el capítulo 18, no dice que el asunto que hayan que tratar sobre un pecado lo van a traer para que lo decida un obispo. No lo va a traer un anciano, no lo va a traer un pastor, no, lo va a traer la Iglesia. ¿Por qué? Porque la autoridad la va a traer en los creyentes. Todos aquellos que estén dispuestos a servir los unos a los otros.
como nos va a decir también el apóstol Pablo, que tendremos que aprender a llevar nuestras cargas y las cargas de los demás. Así que, si algo tendremos que aprender de la vida de Pedro y de esta enseñanza es que el mayor, el que quiera ser mayor, tiene que empezar a servir a los demás. Y esto tiene que ser lo que nos hace funcionar como iglesia. ¿Que habrá maestros? Sí. ¿Que habrá pastores? Sí. ¿Que habrá responsables en la iglesia? Sí. Pero recordemos que, como dice el apóstol Pedro, más adelante en el capítulo 5 de su primera carta, que los ancianos no gobiernen con autoridad o dominio, sino con el ejemplo. No es, fijaros bien que lo que dice es apacentar a la congregación no por fuerza o con señorío, sino con el ejemplo. Como Cristo, que es el príncipe, fijaros bien, el príncipe de los pastores. Estas son cosas que deberíamos de recordar siempre con mucha atención. La conclusión de todo esto es muy básica y creo que es muy clara en este contexto, en el capítulo 18, capítulo 20, y lo podemos ver en Hechos, o lo podemos ver en 1 Corintios 2, como hemos leído, en 1 de Pedro 2 o 1 de Pedro 5. La conclusión es esta: la iglesia local, como la imagen visible de la iglesia universal e invisible, es el último término en autoridad y en disciplina. Es de aquí donde debe de emanar no solamente la edificación de la iglesia, sino también la proclamación del evangelio. En el capítulo 18 de este evangelio, en el versículo 19, nos dice: donde estéis 2 o 3 reunidos en mi nombre. Recordarlo. Donde estén 2 o 3, donde haya iglesia local, allí está el Señor en medio de ellos. Él es el que va a responder. Nosotros, capítulo 20 del Evangelio de Juan, tendremos la capacidad para perdonar los pecados. Es un elemento muy importante. No porque nosotros nos convirtamos en Dios, que es el único que puede perdonar los pecados, sino porque somos los transmisores del Evangelio para la gente, para que puedan encontrar perdón de pecados en el Señor Jesucristo. Nos está dando una autoridad, nos está dando una posición de servicio, no de dominio, sino de servicio, en el cual podremos atar y desatar, podremos perdonar o no los pecados. ¿Cómo? Proclamando el Evangelio. En este lugar y en este momento, entonces yo te declaro a ti, seas parte de la iglesia o no, estés en esta ciudad o estés en lo más alejado del mundo, me tomo el lugar que tenía el apóstol Pedro. Me tomo la responsabilidad que tenía el apóstol Pedro, considerando mi propia fragilidad como la tenía el apóstol Pedro, pero te declaro lo que el apóstol Pedro dijo, tanto en los primeros capítulos de Hechos, como a lo largo de toda su historia o aquí. Si eres pecador, arrepiéntete de tus pecados y acepta al Señor Jesucristo, y serás añadido al pueblo seguro y firme del Señor. Te declaro y te confirmo que no hay otro medio de salvación, sino reconocer que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios enviado por el Padre para hacer lo que nosotros no podríamos alcanzar a hacer, y que Él lo hizo de una manera sublime, muriendo en una cruz en nuestro lugar por nuestros pecados, de tal forma que ahora aparecemos como limpios delante de Dios. Esta es la mayor declaración que podamos hacer. Y con ella te podemos decir que en el momento mismo, en el instante siguiente en que tú hayas aceptado a Cristo como tu Salvador, Cristo se convertirá en tu Señor y te guiará a lo largo de tu vida. Y te animo a que seas parte de una congregación, de un pueblo de hombres y mujeres que aman este Evangelio, se edifican en él y lo proclaman al mundo.